Que Dios los bendiga, amados hermanos. Qué gustazo y alegría saludarlos hoy, domingo 7. Ahora sí que salimos con nuestro domingo 7. Estamos en la serie No te preocupes. Hoy es el día 14 y este devocional se titula El reino de Dios y su justicia. Estamos estudiando una frase de nuestro Señor Jesús, una frase muy importante, muy profunda. Ayer la comenzamos a estudiar y vamos a estar estudiándola por varios días porque hay mucho que decir. Y es esta preciosa frase en el Sermón del Monte, Mateo 6:33, donde Jesús dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? Ayer comenzamos un poco a hablar de eso. Primero Dios. Los cristianos decimos a menudo primero Dios, una frase, ¿no? Y me parece que es una bonita frase, como diciendo, vamos a poner esto en manos de Dios. Remite a aquello que decía Santiago, ¿verdad? No digan que van a hacer esto, no digan que van a hacer aquello, digan si Dios quiere. Y es una manera de expresarlo. Ahora, debe ser más que una frase, debe ser más que solo un dicho, porque a veces tenemos dichos pero no hechos, y del dicho al hecho hay mucho trecho. Del plato a la boca se cae la sopa. Podemos decir muchas cosas pero no vivirlas. Vamos a vivir esto de primero Dios. ¿Qué es eso de primero Dios? Poner todo en manos de Dios, entregar todo a Dios. Ayer lo decíamos. Y luego dice, primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es eso del reino de Dios y su justicia? ¿Quieres saber? El día de hoy lo vamos a comentar. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, bendito Señor, porque estás con nosotros. Porque día a día nos hablas. Permite, Señor, que así seas, que tú seas primero que todo, antes que nada, Señor. Que seas lo más importante y que estés en toda nuestra vida. Dios mío, queremos vivir así, buscando primero tu reino y tu justicia. Permítenos escuchar tu palabra el día de hoy y aplicarla a nuestra vida. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amados. Vamos a leer este precioso pasaje en otras versiones. Dice Mateo 6:33 en la traducción viviente. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. La Biblia Dios habla hoy, dice, por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios. La traducción en lenguaje actual dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Amén, gloria a Dios. ¿Qué significa poner primero el reino de Dios y su justicia? Mira, mi amado hermano, mi amada hermana, la idea del reino de Dios es una idea muy importante en la Biblia. Desde muy antiguo, desde mucho tiempo en el pueblo de Dios, se tenía esta idea de que Dios es Rey. El propio relato de la creación crea estas imágenes de Dios como el Rey de la creación. Entonces esta idea de tener a Dios como Rey era muy importante. De hecho, el pueblo de Dios por muchos años no tuvo rey, hasta que le pidieron a Dios, danos un rey humano como las otras naciones. Y Dios le dijo al profeta Samuel, no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí porque yo debía ser su rey. Dios es el Rey de su pueblo. Y Dios puso reyes humanos que gobernaran, pero Dios debía seguir siendo el Rey verdadero. El problema fue que el pueblo de Dios desobedeció, se fueron tras otros dioses, se rebelaron contra Dios. Entonces fueron conquistados y dejó de existir el reino en el sentido de un gobernante que fuera rey. Dejó de haber reyes en Israel. Sin embargo, Dios prometió que vendría alguien que sería el verdadero rey, y ese es Jesucristo. Cuando vino Jesucristo, Él era el Rey de los judíos, Él era el Mesías que venía a salvar. No como muchos esperaban, con espada y con poder humano, sino con poder de Dios, que es sacrificio y amor verdadero. Así es que la realidad de que Dios es Rey es muy compleja y muy profunda. Es el plan de Dios desde el principio. El reino de Dios es el plan de Dios para la humanidad. Que seamos el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que Él sea nuestro Rey, que le obedezcamos, que vivamos para Él. Como en cualquier pueblo, se obedece y se sirve al Rey, y el Rey gobierna sobre su pueblo. Así queremos que sea con Dios. Imagínate esto, ¿cómo sería un mundo gobernado por un gobierno perfecto? Un gobierno bueno, que hace justicia, donde no hay corrupción. Los que somos de Latinoamérica, eso añoramos, ¿no? Porque en nuestros países hay muchísima corrupción. Latinoamérica, en todo el mundo hay gobiernos corruptos. Imagínate cómo sería un país donde haya un gobierno bueno, perfecto, poderoso, que no se equivoca, que no hace injusticias, que combate la violencia, que establece el orden. Sería padrísimo, ¿no? Maravilloso. Eso no existe
en términos humanos, porque todos los gobernantes humanos son imperfectos, excepto si Dios es rey. ¿Cómo sería un lugar donde Dios es rey? Eso es el reino de Dios. Eso es el reino de Dios, mi amado hermano. Es algo que vivimos en nuestro corazón si Dios es nuestro rey. Ahora, no lo vivimos a la perfección, porque aunque Dios sea nuestro rey, de pronto también lo desobedecemos y de pronto también pecamos. Pero por lo menos buscamos que Él sea nuestro rey, los que somos cristianos. Perfecto no va a ser ese reino hasta que Cristo venga por segunda vez y establezca su reino perfecto, eterno para siempre, y eso es el cielo. Así es que el reino de Dios es así como una probada de cielo. El reino de Dios es la realidad de que Dios sea rey, que se haga su voluntad, como dijo Jesús en la oración modelo, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. El reino de Dios es esa comunidad de personas que buscan a Dios como su rey, que le obedecen. Y es una probadita de cielo. Así va a ser el cielo, pero perfecto. Se va a parecer a eso el cielo, pero sin defectos, sin manchas, sin que nos equivoquemos. Así es que lo que está diciendo aquí Jesús es muy importante. Busquen primero el reino de Dios. O sea, busquen ser obedientes a Dios, ser hijos de Dios, vivir esa realidad donde Dios es rey. Y su justicia, ¿qué significa eso de su justicia? La idea de justicia es lo justo, lo correcto. Lo que está diciendo aquí Jesús es busquen ser obedientes al rey y vívanlo. Eso es lo que significa justicia, que su vida vaya acorde a eso. Eso es lo justo, eso es lo correcto. Que si Dios es tu rey, le hagas caso. Así es que esto es muy, muy profundo y a la vez muy práctico. Es que Dios sea nuestro rey, que se cumpla el plan de Dios que Él tenía desde el principio, ser rey sobre la creación, pero que se rompió por el pecado y la desobediencia del ser humano, pero que se está restableciendo en Cristo Jesús y que ya empezó a existir el reino de Dios, ya se acercó el reino de Dios. Todavía no está completo, porque aún seguimos desobedeciéndolo, pero un día estará completo y será un mundo perfecto donde Dios es rey. Mientras tanto, podemos vivir una probada de cielo si buscamos primero el reino de Dios y lo ponemos en práctica. Si buscamos que Dios sea nuestro rey y lo obedecemos. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Vivir conforme al reinado de Dios. Déjame terminar con estas 3 enseñanzas de lo que significa buscar el reino de Dios y su justicia. Número 1, una relación con Dios como rey. ¿Cómo comienza el reino de Dios en nuestro corazón? Así dijo Jesús, el reino de Dios no se ve aquí, no se ve allá, no es un partido político, no es un gobierno, no es un palacio, no es una constitución. El reino de Dios comienza en nuestro corazón. Así una canción de origen africano que me encanta. La versión en español dice así: "Wow, el reino en mi corazón, wow, el reino en mi corazón". El reino comienza en nuestro corazón, el reino de Dios. No es un partido político, no es un gobierno. Es una relación con Dios. Cuando nos postramos delante de Él y le decimos, tú eres nuestro rey. Tiene que ver con comunión con Dios. Somos hijos del rey. Así es que, ¿cómo se busca el reino de Dios? Número 1, ten una relación con Dios. Habla con Él como un amigo, es amigo cercano, pero al mismo tiempo es un rey. Eso es maravilloso, porque somos amigos del rey. Sigue siendo el rey, al que obedecemos y nos cuadramos ante Él, pero es nuestro amigo, nuestro Padre cercano. Número 2, es una obediencia a sus mandamientos. Si tú tienes una relación con Dios, pero no lo obedeces, no estás teniendo una relación correcta con Dios. Se trata de obediencia, se trata de poner en práctica. Dices que tienes una relación con Dios, pero no se nota en cómo vives, eres mentiroso. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Tiene que ver con obedecer sus mandamientos, con vivir de acuerdo a lo que decimos creer, a lo que decimos tener una relación con Dios. Y número 3, es una disciplina constante de sus valores. Ser del reino de Dios, vivir el reino de Dios, tiene que ver con practicar los valores del reino, que son los que Jesús enseñó: el amor a los enemigos, poner la otra mejilla, cargar la segunda milla. Tiene que ver con santidad, tiene que ver con amor, tiene que ver con disciplina. Un discípulo de Jesús es uno que está disciplinado en los valores de Jesús, del amor, la gracia, la entrega, el esfuerzo.
No podemos decir que vivimos el reino de Dios, que buscamos el reino de Dios, si no luchamos por el reino, si no somos soldados del reino, que defendemos la verdad del Evangelio, que trabajamos por el extendimiento del reino. De pronto hay cristianos que se dicen cristianos, hijos de Dios, y no dan sus recursos, no diezman, no ofrendan, no van a la iglesia, no van al cuartel a recibir órdenes del general, no tienen una relación con Dios, no oran, no leen la Biblia, se creen las mentiras del ejército extranjero, las ideologías de este mundo, y no defienden la verdad del reino de Dios. No puedes ser del reino de Dios, no puedes decir que buscas el reino de Dios si coqueteas con las ideas del enemigo, si no defiendes los valores de tu reino, si no eres parte del ejército, activamente predicas el evangelio, lo compartes con otros, vas a la iglesia, oras todos los días, lees tu Biblia. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Lo haces? ¿Eres soldado del reino, mi amado hermano? ¿Vas a la iglesia cada domingo? O por lo menos la mayoría de los domingos. ¿Lees tu Biblia todos los días? ¿La crees? ¿La valoras? ¿La defiendes en contra de las ideologías de este mundo? ¿O te crees las mentiras de nuestro mundo? ¿Entregas tus recursos? ¿Tu tiempo? ¿Tu dinero sirves? ¿Compartes el evangelio con otros? ¿Eres un soldado que desenvaina la espada de la palabra de Dios para tocar corazones con la verdad del evangelio? Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Y cuando somos soldados de Cristo, no hay nada de qué preocuparnos, porque tenemos la victoria asegurada. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por esta enseñanza de lo que es tu reino y tu justicia. Permítenos vivir por ello. Dios, queremos ser soldados de tu reino. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.